Y ahora vamos a un tema que ha sido sensible y que es permanente en los últimos años, del cual se habla mucho y tiene que ver con el sector de la tecnología y el mercado laboral. Recibimos con enorme gusto aquí en Buen Día al ingeniero en sistemas Eduardo Mangarelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, para hablar justamente sobre programación, porque no necesita alcahuetear a los invitados. Obviamente, si es decano de la Facultad Ort, tiene elementos como para estar acá, pero ya sabemos que es un crack, pero no es necesario que lo diga permanentemente al aire, porque vienen los mejores, ya está. Estamos en un programa corresponde. Tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Eduardo, perdón por el exabrupto del señor Fablete. Buenos días, encantado de verte por acá. Del mismo modo, gracias por venir. Y bueno, la programación debe ser uno de los elementos básicos para todos quienes están pretendiendo ingresar a este mercado laboral tan interesante y potencialmente tan valioso de la tecnología, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, si lo ponemos en números, hoy la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información estima que se necesitan 3.000 personas nuevas en el área de tecnologías de información por año. Pero es interesante porque muchas veces hablamos, y aquí hablamos siempre de tecnología y hemos hablado de qué es programar, pero explicar en términos sencillos qué es programar para que quien nos ve entienda de qué estamos hablando. Y para hacer una analogía sencilla podemos pensarlo en términos de, déjeme hacerlo con una receta de cocina. Nosotros cuando leemos una receta de cocina dice, tomá tales elementos, ponelos en este orden y te va dando instrucciones. Programar al fin del día lo que es dada una cierta línea de instrucciones en un orden determinado, donde esas instrucciones contemplan tanto ciertos recursos, que es lo que utilizo, y ciertas acciones, donde esos recursos y esas acciones le doy ciertas instrucciones a un sistema específico para construir un programa. Pues un lavarropa. Puede ser un lavarropa. De hecho, hoy prácticamente todos los artículos de los electrodomésticos, gracias, tienen cierta programación. El ejemplo es el lavarropa, el ejemplo es la heladera cuando elige cuándo prenderse y cuándo apagarse. Dependiendo qué esté programando uno, si está programando el lavarropa o si lo que estoy programando es una página web o un dispositivo celular, los recursos con los que cuento y las instrucciones que le voy a dar son distintas. ¿Programar es una sola cosa independientemente de los elementos que maneje? Porque tú dijiste, está programado un microondas, un lavarropas o una heladera. Es decir, cualquier programador puede meterse en un lavarropas, en un microondas, a programarlo. El concepto básico de programar es justamente dar instrucciones de qué hacer con ciertos recursos. Eso aplica tanto para la lavarropa, para el teléfono celular o para una aplicación web. Lo que cambia es, y aquí introduciendo un elemento más, es los lenguajes de programación. Cuando se hablan de lenguajes de programación, que quizás hemos escuchado Java, JavaScript, C Sharp, C. Yo escuché COBOL. COBOL, y podríamos enumerar una cantidad Jaime más. También, Jaime Porque sos mayor. Y la edad queda reflejada en cuáles mencionemos. La realidad es que cada lenguaje tiene cierta especificidad para el tipo de cosas que queramos programar. Esa broma con la edad tiene, perdóname, Diana, esa broma con la edad tiene que ver con lo dinámico que es esto. Con lo dinámico que es esto, y de hecho eso es un tema bien importante porque parte de la formación de un buen programador o de un buen profesional del área de sistemas implica darle las herramientas para que pueda seguir aprendiendo una vez que haya terminado sus estudios, justamente por ese dinamismo de la tecnología, particularmente dinamismo de la programación. Y si me puedo extender un poquito más, es porque a medida que cada vez programamos, digamos, dispositivos más variados, porque así como decíamos, una página web, un teléfono celular o un sensor, programamos un sensor que está en un semáforo para que se adapte en base al tráfico, cuál es cada cuánto cambia la luz. Bueno, eso implica distintos estilos de programación, distintos lenguajes de programación, pero que siempre se termina remitiendo al mismo concepto de, dados ciertos recursos, darle ciertas instrucciones para que funcionen de cierta forma determinada. Eso quiere decir que no todos los programadores saben programar todo y que hay diferentes tipos, ¿no? O sea, no es que yo llamo a un programador que conozco quizás de algo de una aplicación y digo, se me desprogramó el lavarropa, vení porque sos programador. Exactamente, ahí se abren las diferentes, digamos, especialidades dentro de los programadores, y eso creo que está bueno para agregar un elemento más, que es, muchas veces hablamos de que el programar y que el área de tecnología te permite vincularte con distintas disciplinas. Es decir, hay gente que le interesa la tecnología, le interesa la programación, pero aplicada a la medicina, o aplicada al agro, o aplicado al negocio financiero. Ahí es parte de la riqueza de las tecnologías de la información y de quienes trabajan en el área, de poder construir soluciones
para industrias más diversas y de alguna forma combinar disciplinas y combinar motivaciones. Se tiene que saber de matemáticas o haciendo referencia a lo que decías tú, ¿no? O sea, área medicina, área X, hay que tener ciertos conocimientos también de esas áreas, más allá de que sea un rol de programación. Sí, para especializarte o para vincularte con un área como puede ser la medicina o las finanzas, efectivamente necesita un conocimiento adicional. Bien. Desde el punto de vista de tu pregunta de la matemática, que es bien importante, la realidad es que lo que requiere es desarrollar cierto pensamiento lógico. Dependiendo de qué tipo de carrera y qué tipo de disciplina, es qué tanta matemática voy a necesitar. Pero creo que tenemos que eliminar un poquito la barrera que puede significar la matemática. Sí, lo que requiere es un cierto exacto. pensamiento lógico. Edu, hablaste de el hombre vinculado a la programación y la inteligencia artificial vinculada a la programación. O sea, que nos sustituya la inteligencia artificial y que aprenda a programar y que sea programar y que sea más efectiva que nosotros. O sea, ahí se combinan varias partes. De hecho, hoy hay varias tecnologías para, de alguna forma, automatizar cierta parte de la programación en base a inteligencia artificial. La realidad es, hay una parte de la programación que tiene que ver con, diría, con la creatividad, con la creación, y ahí marcha. con el ingenio. Y ahí marcha, es ahí donde está, diría, el valor humano. Y tiene una parte muy importante, efectivamente, de hecho hay, dentro del área de la programación y de las tecnologías de información, hay un área que se llama la arquitectura de sistemas o diseño de sistemas, donde hay un trabajo creativo sumamente importante. Cuando empezó todo esto, veíamos en los avisos clasificados los cursos para programador, ¿no? Tú ahora, ¿cierto? Tú sos decano de una facultad donde el conocimiento académico ya no es un curso de programador, sino que hay allí conocimientos de largo aliento. ¿Qué necesita? ¿Cómo es la formación de un programador? ¿Alcanza con un título? ¿Alcanza con una carrera con algunos años? ¿Con una carrera de grado? ¿Cómo es? Bien, mira, primero hay algo que siempre, y que hablo dentro de la facultad, tanto docentes, estudiantes, etcétera, que es, pero un buen profesional, un buen técnico tiene 3 características que son fundamentales. La primera, que es el conocimiento académico y el conocimiento de base necesario para su profesión. El segundo es el desarrollo de hábitos y habilidades, es decir, por ejemplo, trabajar en equipo o poder a lo largo de su carrera adquirir conocimientos por sus propios medios son parte de los hábitos y habilidades que cualquier técnico o profesional debe tener. Y la tercer gran componente es la de valores, la de aspectos éticos, etc. Yendo a tu pregunta en concreto, la realidad es que como el rango de la profesión es sumamente amplio, por un lado se necesitan programadores que específicamente su principal tarea sea programar y hay gente que esa es su vocación y es feliz haciéndolo. Por otro lado se necesitan licenciados, por otro lado se necesitan testers, por otro lado se necesitan ingenieros y por otro lado se necesitan profesionales que tengan estudios de posgrado. Entonces es amplio y cuando miramos desde el punto de vista de la demanda de la industria, de estos 3.000 personas que decía que la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información estima que necesita cada año, obviamente eso se reparte en esa variedad de especialidades y niveles de especialización. Bien, Eduardo, muchas gracias. Un placer de haber estado. Nos vemos pronto. Que pases muy bien.